En este último tiempo he estado reflexionando y observando cómo las noticias afectan a las personas en su forma de pensar, de ver la vida, de actuar. Si nos damos cuenta al ver un periódico, las redes sociales, el telediario, esta semana la radio, son constantemente las noticias repetitivas, intensas por un periodo de tiempo y así como vienen, se van de rápido cuando sale otra noticia que está más de moda o es más novedosa. Y vemos cómo la gente va variando su estado de ánimo, las conversaciones, las decisiones de forma muy variable, casi sin pensarlo y de forma muy compulsiva. Y sin darnos cuenta nos vamos envolviendo en este estado de insatisfacción, ingratitud, preocupación, afán, inestabilidad y siguiendo la corriente en nuestra forma de hablar, actuar y en consecuencia muchas veces creyendo que es normal e incluso bueno para nuestras vidas. Y todo esto sin hablar de filosofías, ideologías, modas, creencias que nos llevan a pensar en este tiempo de que todo vale si te hace sentir bien, si te hace sentir en paz contigo mismo. Saca la mejor versión de ti misma. ¿Y qué importan los demás? No te dejes pisar, reclama tus derechos, saca beneficio para ti y si es un poco de trampa no pasa nada, ¿no? Nos encontramos en medio de una sociedad en la que todo va rápido, hay muchos entretenimientos, todo es superficial, no se piensan bien las cosas, se quiere alcanzar muchas cosas en muy poco tiempo y casi sin esfuerzo. Y esto genera que las personas pues, sean individualistas, apático a las necesidades de los demás, y esto se está trasladando a todos los ámbitos de la vida, a todas las actividades, profesiones, responsabilidades y todos los asuntos de la vida. Y ni siquiera meditamos en lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y que pase esto en el mundo no nos ha de sorprender porque sabemos que es consecuencia de un mundo que está alejado de Dios. El problema es cómo todo esto está afectando en los creyentes, en su forma de vivir, en decidir, pensar, hablar, dentro de los hogares, dentro de la iglesia. Todos preocupados y afanados por cosas aparentemente urgentes de este mundo efímero, sin ocuparse verdaderamente de lo importante y eterno. Esto no significa que las responsabilidades normales de esta tierra no sean importantes o no nos tengamos que ocupar de ellas, sino que ocuparnos solamente de ellas o ponerlas por encima de Dios es un problema. ¿Por qué? Porque esto termina desviándonos del verdadero propósito de Dios para nuestras vidas. Me gustaría que me acompañaran al versículo, al texto que tenemos como iglesia en este año pastoral. ¿Recuerda dónde está? Filipenses, muy bien, 4:8. Pero me gustaría que empezáramos un poquito antes. Entonces vamos a buscar Filipenses 4, del 4 al 7. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo en esta carta se está dirigiendo a creyentes y son creyentes de Filipos. El capítulo 4 que estamos leyendo es el cierre de la carta, por lo tanto tenemos o es importante leerla en su conjunto y ver el mensaje principal, el mensaje central que quiere transmitir Pablo a los creyentes de esa época y hoy veremos cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas hoy.
rápidamente vamos a recordar un poquito el contexto. Recordemos que Filipos era una ciudad gobernada según las pautas del Imperio Romano, por eso se convierte en una colonia romana y esto generaba o provocaba que los ciudadanos siempre tuvieran un orgullo por esta situación, ¿no? Actitud de orgullo. Y además tenían una cultura muy pagana. Pablo desde prisión les escribe esta carta para agradecerles su apoyo económico, su perseverancia en la fe en el Evangelio de Cristo y los anima a mantener el gozo en las diversas pruebas y a mantener la unidad de la iglesia. Además, en estos momentos estaban generando o provocando desuniones y levantando personas con actitudes e intenciones incorrectas dentro de la iglesia, ¿no? Por lo que Pablo les deja varios consejos, exhortaciones en cómo debe ser la actitud y el comportamiento del creyente centrada en Cristo, ¿sí? Entonces, el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor, siempre otras vez os digo regocijaos. Regocijarse puede definirse como lleno de alegría o una alegría intensa, aunque no se trata de una alegría momentánea o superficial, sino que es una alegría profunda de gozo que vive el creyente como resultado del conocimiento de la gloria de Dios y de su relación con Dios. Pablo aquí está dando un énfasis muy importante en el actuar del creyente. Los llama a vivir con gozo en el Señor siempre. Entonces, la primera pregunta en esta mañana es, ¿en qué está fundamentada o fundamentado nuestro gozo? Nos lo responde Filipenses 2, 6, 11. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido justificados gratuitamente mediante la redención en Cristo. Él se entregó en nuestro lugar en propiciación por nuestros pecados, es decir, a través de su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Por su gracia, esta reconciliación y esta justificación, Dios la dispuso para todo aquel que se reconoce pecador, se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo. Romanos 3, 21, 25. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Entonces, también nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Recordemos, como dice Juan 1:12, y tenemos esperanza asegurada de vida eterna junto con Cristo. Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, el creyente se goza debido a ¿qué? A la salvación, en que hemos sido reconciliados con Dios, esperanza segura en que Cristo regresará por su iglesia, esperanza de vida eterna junto con Cristo y esperanza de que Dios tiene el control de nuestras vidas y nos da todo lo necesario para poder afrontar todo lo que tengamos que vivir en nuestra vida. Por lo tanto, el versículo 4 es una exhortación insistente, ya que la causa más profunda del gozo se encuentra en relación con Cristo
y no depende únicamente de las circunstancias favorables, sino que ha de ser una actitud constante. Y esto quiere decir gozarse en todo momento, en toda situación, independientemente de lo que sintamos, vivamos o veamos. Pase lo que pase, el creyente se goza, porque no depende de lo que ocurra desde este lado de la eternidad, sino que nuestro gozo proviene de Cristo. Continúa el versículo 5 y dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Pablo llama a que el fruto de nuestra fe en Cristo sea evidente a todos. Es decir, debemos andar unánimes en la fe, y esto se puede reflejar en cómo nos tratamos, cómo nos respetamos, cómo nos estimamos unos a otros, como cuerpo de Cristo. Por eso debemos ser luz aquí en la tierra para creyentes y para no creyentes. Porque no es nuestra obra, se trata de reflejar la obra de Cristo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas con los demás. Es decir, yo tengo que ser luz el domingo, el lunes, el sábado, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en todo momento. Los creyentes debemos vivir y reflejar toda la vida de Cristo continuamente en este mundo, en nuestros hogares, ante nuestras familias, vecinos, amigos, creyentes, no creyentes, porque se trata de que nuestras vidas proclamen el Evangelio de Cristo. Primera de Pedro 2:12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. ¿Qué dice el versículo? Que no es para que vean qué buenos somos nosotros, sino que ellos puedan ver la obra de Cristo en mí. Yo, un pecador, la obra que Dios hizo en mi vida, cómo la transformó, y por lo tanto también la puede hacer con la suya. Por ejemplo, según el sistema del mundo, pues uno debe defender sus derechos o responder del mismo modo que me hablaron o me trataron. Por ejemplo, si me tratan bien, yo trato bien a otra persona. Si me golpea de alguna forma física, verbal, acto de injusticia, pues yo debo responder con otro golpe igual o peor. Y vemos que en la palabra de Dios nos enseña que el reino de Dios es totalmente diferente al reino de este mundo. Por eso Jesús nos enseña algo totalmente diferente. Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Podríamos pensar, qué injusto, ¿verdad? Pero lo que Jesús nos quiere enseñar es que nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, debemos ser agentes de cambio. Debemos reflejar a Cristo, y no solo se trata de hablar de la verdad, sino de vivirla. Esto nos lo aclara un poquito más Proverbios 15:1. Dice: la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Esto nos suena un poquito más familiar, ¿verdad? ¿Cuántas veces todos nos hemos enfrentado ante una situación que se está poniendo violenta y tenemos la oportunidad de defendernos, de echar leña al fuego y todo explota, ¿verdad? Pero Dios no nos llama a eso. No significa que tengamos que callarnos y no decir lo que pensamos. No, se trata de que seamos sabios en Dios y que si una persona, una situación se está poniendo violenta, esperemos. No metamos leña en el fuego, sino que una respuesta amable. Y después lo oro, lo medito y después sí arreglo el asunto. No significa que no vamos a arreglar los asuntos, sino ser sabios y entendidos. Porque es necesario en estos tiempos. Esto no es posible simplemente con querer ser bueno o decir, bueno, hoy me levanto y voy a intentarlo hacer lo mejor que pueda. No se trata de eso. Se trata que realmente debemos tener
una transformación. Debemos ser transformados por Dios en nuestras vidas a través de la obra del poder del Espíritu Santo. Porque lo humano se termina, en cualquier momento explota. Por eso debe ser una transformación verdadera de Dios en nuestras vidas. Hermanos, esto es un progreso en el que cada día pues debemos negarnos a nosotros mismos, a nuestra voluntad, a nuestras razones por las de Dios. Porque en la relación diaria con Dios aprenderemos, porque todos estamos aprendiendo, seremos tratados para que así realmente podamos menguar nosotros y Cristo crezca en nosotros. Este resultado, este proceso es el resultado o fruto en que seremos transformados en nuestra forma de pensar, actuar, vivir, adorar, servir a Dios, tratar a los demás de forma que agrade a Dios. Así sí que hay un buen resultado, ¿sí? Vemos que las estrategias humanas no funcionan. Por eso, hermanos, debemos ser humildes, debemos ser sinceros para que Dios trabaje en nosotros, porque Dios está trabajando con nosotros. Por ejemplo, dice en Romanos 12:20, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No nos dice si la circunstancia es favorable, es justo o te sientes bien. Dice que nosotros venzamos a lo malo con lo bueno. Y esto quiere decir que primero va a ser un trato de Dios con mi vida, con nuestra vida y sin excusas. Todo lo que no trate a tiempo en mi vida será un problema más tarde. Lo querramos ver o no, porque lo que Dios quiera tratar en nuestras vidas lo va a tratar, lo veamos, no lo veamos, lo querramos o no querramos. Por lo tanto, se debe a que podamos ser sensibles y obedientes a la voz de Dios. ¿Para qué? Para que no se endurezca nuestro corazón. Por lo tanto, la verdadera fe nace de un corazón rendido a Dios y es sincera cuando da como fruto un servicio a Dios correcto que me lleva a amar y a servir a los demás de forma que agrada a Dios. Y sin esperar nada a cambio, porque Cristo ya lo ha hecho todo por mí y sin merecerlo. Dice el versículo 5, el Señor está cerca. Este versículo lo podemos interpretar o entender de dos maneras. Una es como la esperanza de una pronta venida del Señor, entonces nos estaría llamando, o sería una llamada de urgencia a volver la mirada a Cristo para que en todo momento, en toda situación, independientemente de lo que sintamos, vivamos, veamos, pase lo que pase, como creyentes podamos perseverar en la fe, porque no dependemos de lo que nos ocurra desde este lado de la eternidad, sino nuestra esperanza está junto con Cristo. Entonces, cuando leemos el Señor está cerca, lo primero que se nos viene a la mente es que pronto viene el Señor, pronto tengo que ponerme a cuentas, perseverar. Como dice Hebreos 10, 35, 37. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y Él que ha de venir vendrá y no tardará. Estuve leyendo algunos comentaristas que también se referían a esta frase, el Señor está cerca, como referencia a la cercanía de la presencia divina en medio mismo de la dificultad. Es decir, se refieren a la presencia constante y cercana del Señor. Por ejemplo, Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Entendemos que Dios es soberano, tiene el control de absolutamente todo. Y esto quiere decir que tiene el control de nuestras vidas y nos da todo lo necesario para que afrontemos cada situación de su mano con el fin de poder perseverar hasta el día de Cristo para su gloria.
Por lo tanto, cualquiera de estas dos nos sirven para la aplicación del siguiente versículo. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí, en este versículo, nos encontramos un contraste que nos alerta a la tendencia tan humana a afanarse o preocuparse demasiado. Podríamos decir que lo contrario de regocijarse es afanarse. Cuando desviamos nuestra mirada de la verdad y relación con Dios, comenzamos a centrarnos en situaciones de la vida e intentamos afrontarlas, solucionarlas con nuestras propias fuerzas, entendimientos, estrategias humanas, porque nos creemos fuertes y estas nos llevan a afanarnos, a temer, a dudar de Dios, a desconfiar, a sentirnos estancados, a sentirnos fracasados. Aunque sí es cierto que muchas veces el sentir que no podemos humanamente es necesario para que veamos que se trata de Dios en nosotros, y muchas veces Dios pues permite esas tormentas en nuestras vidas para que volvamos a Dios y nos refugiemos rápidamente en Él. El problema aquí es el de desviarnos y alejarnos de Dios. Por eso Pablo aquí está alertando al creyente que no se trata solo de no afanarse, sino de que pongamos nuestra atención en los asuntos importantes de Dios y nos ocupemos en tener una relación constante de oración con Dios. Hermanos, la oración es un arma indispensable en la vida del creyente. Cada vez que yo me presento en humildad, en rendición a Dios, me estoy alineando a la voluntad y a la verdad de Dios. Y allí, en la intimidad con Dios, podré conocer quién es Dios. Porque muchas veces cuando pasan situaciones en nuestras vidas, pensamos o decimos, bueno, yo esto ya lo sé hacer, ya no hace falta que pregunte, ya lo intento solucionar con mis fuerzas. ¿Y qué hacemos? Lo solucionamos a nuestra manera. Claro, pero a veces no funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos rápidamente soluciones humanas, qué me dijo un amigo, y buscamos cosas rápidas. Y cuando ya no hay solución, quizás le pregunte a Dios. Y no nos damos cuenta, hermanos, que realmente la fuente más segura es orar y clamar directamente a Dios. Esta es la forma más segura de someternos a su voluntad, a la voluntad de Dios. En la oración, yo me rindo a Dios y allí Él derriba todos los argumentos, derechos, estrategias humanas que se levantan en mi vida contra el conocimiento de Dios y en contra de nuestros hermanos. Allí en lo secreto, Dios trata nuestra vida, nos pone en nuestro sitio, nos enseña, anima, alienta, exhorta, da dirección, esperanza. Porque cuando me duermo espiritualmente, me distraigo, mi atención es seducida por otra cosa que no es Dios, la duda, el temor vienen rápidamente a mi vida, porque no estoy ocupándome de lo más importante, que es nuestra relación con Dios mediante la oración y meditación de su palabra. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pablo nos recuerda este versículo de Jesús. Jesús aquí nos exhorta a que no nos afanemos por asuntos efímeros de esta tierra. Y esta verdad realmente en nuestras vidas dará resultado una mente bíblica y una vida de obediencia a Dios. Hermanos, se trata de una batalla espiritual
que muchas veces implica una batalla por nuestra mente, una batalla por nuestra fe en Cristo. Por eso, urgentemente, debemos centrarnos en lo que verdaderamente es importante. Pablo nos habla de que la oración es necesaria para mantener nuestra relación con Dios en primer lugar y para poder batallar en medio del afán, en medio de las preocupaciones, en medio de las presiones, en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Y todo esto se podría resumir como en una disciplina indispensable para la vida cristiana. Por ejemplo, el descuidar esta área en nuestras vidas sería como estar en medio de una guerra e intentar hacer o pensar que no estoy en ella. O estar en medio de una guerra y decir, pues me dejaron solo, Dios se descuidó de mí. O podría ser estar en medio de una guerra pensando que lo puedo hacer a mi manera, sin armas. ¿Qué me va a ocurrir? Voy a salir herido o incluso podré morir en el intento. Por eso es importante y necesario entender que en nuestro caminar con Dios, claro que iremos profundizando. Claro que cada vez aprenderemos más. No es lo mismo nuestra oración cuando recién conocimos al Señor que cuando estuvimos creciendo en Él. Se trata de ir profundizando, estamos todos aprendiendo, pero que no nos olvidemos que es lo más importante en nuestras vidas. Lo importante es entender que podemos acercarnos a Dios confiadamente y en obediencia, y que esto se trata de la intención de nuestro corazón y no tan solo de palabras o estructuras o métodos. No se trata si lo siento o no lo siento. Siempre debemos disponer nuestras vidas para escuchar a Dios, no solo para decirle cosas a Dios. Yo debo continuamente disponer mi vida para escuchar lo que Dios me tiene que decir, lo que Dios me tiene que enseñar. Y así, continuamente, cada día, acercarme a Dios con gratitud, alabanza, adoración, porque a Él le pertenece. Él se lo merece. Así es como realmente saldremos de la ecuación y pondremos a Dios en su lugar en nuestros corazones. Dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si seguimos, el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos está enseñando una promesa que señala la ventaja de una firme confianza en Dios. Es decir, esta promesa es el resultado o respuesta a la oración. Como respuesta a la oración, se puede recibir la paz de Dios. Esta paz sobrepasa a la razón humana, a los cálculos humanos y alcanza al espíritu y pensamiento del creyente. Me gustaría citar a un comentarista expositivo del Nuevo Testamento, que es Samuel Escobar, que dice, me pareció muy interesante, dice, una paz así sería también el fundamento de relaciones de paz entre los hermanos, que es otra de las preocupaciones de Pablo en esta carta, como vimos en el contexto al principio, ¿verdad? El término guardará proviene del vocabulario militar y se refiere a la actividad de los centinelas que cuidaban la tranquilidad de la ciudad, con cuya actividad los filipenses estarían muy familiarizados. Nos recuerda pasajes del Antiguo Testamento como Isaías 26:3, en donde Dios guarda en perfecta paz a quien confía en Él. Pero el apóstol completa aquí el pensamiento, ya que todo don de Dios es operativo por medio de su Hijo en Cristo Jesús. Así que la paz sobrepasa todo entendimiento y es el resultado de la verdadera comunión con Dios. Y entonces los enemigos de esta paz, ¿cuáles serían? Pues sería la ingratitud, la queja, distracciones, ídolos, orgullo, egoísmo, individualismo, religiosidad, incredulidad, temor. Y cuando uno cita esto o piensa esto, dices, yo no.
Pero siempre, hermanos, a lo largo de nuestros días, seguro que alguna pincelada de esto viene a nuestras vidas. O si a veces tenemos esto en nuestras vidas. El problema no es que ocurra esto en nuestras vidas, sino que seamos sensibles a Dios para poder reconocerlo y desecharlo de nuestras vidas. Y no siempre echarle la culpa a la otra persona, a las circunstancias. Sí, yo me equivoqué. La verdad que estoy siendo desagradecido por la semana. Siempre me estoy quejando. Siempre estoy siendo ingrato. O estoy distraído, o soy muy individualista, o soy religioso, o ando con temor. Es identificarlo, arrepentirse y rendirse a Dios para que realmente en esta comunión con Dios Él me transforme y así poder vivir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, la mayoría de veces estos enemigos son resultado de la falta de la oración, falta de meditar las Escrituras y alejamiento e independencia de un creyente hacia el cuerpo de Cristo. Es decir, cada vez que me alejo de la comunión de la iglesia local. No significa solo asistir, sino la comunión entre hermanos es indispensable, es necesaria. ¿Sí? Seguimos, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, es importante entender que es imposible experimentar una transformación de vida si nuestra mente no es transformada primero. ¿De qué llenamos nuestra mente? ¿Qué hablamos continuamente? ¿Qué pensamos? ¿Qué nos preocupa? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? ¿En qué estamos centrados? ¿En qué estamos ocupados y pensando en nuestro diario vivir? Es decir, no podemos pretender vivir la paz que sobrepasa todo entendimiento, vivir de forma que agrade a Dios y refleje a Cristo si no tengo una mente transformada por Cristo. Y no puedo pretender tener una mente transformada por Cristo si no me expongo continuamente a Cristo. Debemos exponernos al conocimiento, a la verdad de Dios de continuo. Porque nuestra mente siempre va a estar expuesta a todo tipo de ideas, estímulos, información que pueden ir moldeando nuestra forma de pensar, de decidir, de percibir, de actuar. Y esto puede venir de nuestra propia carne o cosas externas. Pero el creyente no está llamado solo a resistir a todo esto, sino el creyente está llamado a ser responsable en ocuparse de renovar su mente, exponiéndose a la palabra de Dios, meditándola de continuo y poniéndola por obra. El creyente está llamado a perseverar la palabra de Dios en su mente y corazón, en todo lugar, en todo momento y en toda situación, para que así realmente podamos ser capaces de desechar de nuestras vidas todas las cosas que realmente no agradan a Dios. Y nos alejan de Dios y nos alejan de su voluntad. Por eso Pablo en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no quiere que obedezcamos simplemente por cumplir ritos externos, sino que Él apunta a nuestro interior, a la intención de nuestro corazón. Él quiere transformar desde el interior nuestras vidas para así realmente poder ser libres de la corrupción del pecado y poder caminar así de forma que agrada a Dios. Y esto nos lo explica Jesús en el Sermón del Monte, lo podemos encontrar en Mateo del 5 al 7. Fijémonos que los religiosos conocían perfectamente la ley y externamente eran los mejores en cumplirla. Pero no se daban cuenta que en los mandamientos de Dios, allí se encontraba la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que realmente nos transforma. Por lo tanto, nos damos cuenta que sus mentes y sus vidas no habían sido transformadas. Por eso Jesús de forma práctica les dice, Mateo 5, 21, 24, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás.
y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y ellos decían, vale, yo no mato. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Qué fuerte, ¿verdad? Dice después, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús siempre tan práctico para nuestras vidas, ¿verdad? Dice Mateo 5, 27, 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba haciendo un choque para que nos demos cuenta que no se trata de religión o cosas externas, que cumplí esto, bien, cumplí lo otro, bien, ya soy buena persona. No, realmente el Evangelio es el que nos transforma a la imagen de Cristo. Que no solo yo me contengo con mi hermano y digo, ay, bueno, que pase y ya está. No, que tú seas capaz de perdonarlo, sanarlo y reconciliarte de verdad. Y así con todos los puntos que podemos encontrar en el Sermón del Monte, ¿no? Debemos entender, hermanos, que todos estamos en un proceso de santificación. Por eso debemos ser responsables hoy, ahora, no mañana o dentro de una temporada, sino que ya continuamente seamos responsables en quitar todo aquello que hay en nuestras vidas que no agrada a Dios. Me vean o no me vean, si yo ya identifiqué que este pensamiento, este sentimiento o esto que estoy haciendo no está bien, deséchalo urgentemente en Dios. Porque estas cosas, sean pequeñitas a tus ojos o sean grandes, nos alejan de Dios. Porque es importante entender que sí, quizás yo no estoy haciendo el acto final del pecado, la consecuencia más grande que sería, en este caso el ejemplo, matar. No he podido porque no me lo permiten o por lo que sea. Pero que ya no haya hecho lo final no significa que esté comenzando esa raíz fea en mi corazón. Entonces Jesús quiere tratar desde la raíz del corazón, donde empieza el pecado. Porque si ya lo pienso y lo deseo, estoy pecando, aunque no lo esté haciendo externamente. Y esto es lo que Dios quiere transformar en nuestras vidas. Debemos ocuparnos de todas las cosas que Dios sí nos está llamando a hacer como creyentes, que sí nos acercan a Dios. Por eso en Mateo 16, 24, Jesús dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Para terminar, en conclusión, debemos entender que los creyentes ahora participamos en toda la vida de Cristo, en su vida, en su muerte y participaremos en la resurrección. Mientras esperamos confiadamente, con paciencia, al cumplimiento de su venida y cumplimiento de sus promesas, el creyente, ¿qué debe estar haciendo? Debemos estar velando y no distraídos y recordando que, primero, somos peregrinos en esta tierra. Nuestra esperanza es mayor y es eterna. Como dice 1 Pedro 2:11, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Hebreos 11:13, todos estos murieron en fe. Está hablando de los grandes héroes de la fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 2. Perseveremos. No cedamos a las presiones, no volvamos atrás. Dice Deuteronomio 6, 13, 18, cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Hermanos, antes de conocer a Cristo estábamos esclavos al pecado. Y dice,
no te olvides, no para sentir culpabilidad por el pasado, porque el Señor ya nos sanó, sino no te olvides de dónde te sacó. Sigue avanzando, no vuelvas atrás. Hebreos 10, 35, 39. Así que no abandones su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar. ¿Para qué? Después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Hermanos, Dios nos llama a perseverar, independientemente de la situación que tengamos que vivir. Él es nuestro pronto auxilio, no nos deja solos. No sé por lo que estás pasando hoy. Si estás dudando, te faltan fuerzas, estás estancado, necesitas dirección, tienes un problema. Persevera en la fe, persevera y continúa avanzando en Dios. No estrategias humanas, religión, no. Persevera en Dios. No nos desanimemos, no nos acomodemos. Hermanos, no resistamos a Dios, porque si no se endurecerá nuestro corazón. Seamos obedientes y confiemos. Aunque no lo entendamos, confiemos, porque fiel es el que prometió. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es inmutable, Él es eterno y su palabra permanece para siempre y Él la cumple. Entonces, hermanos, ¿de qué temeremos? ¿A quién temeremos? Si tenemos a nuestro Dios de nuestro lado, el único Dios. Tercero, cuidado con dormirse. Ocupémonos de lo verdaderamente importante. Cuarto, nuestro propósito es glorificar y adorar solo a Dios. Y como respuesta a esto, podremos regocijarnos en Dios en toda circunstancia, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que esperan confiadamente. Por lo tanto, para honrar a Dios debemos obedecer sus mandamientos, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Él dispuso su palabra para que conozcamos quién es Dios, que conozcamos nuestra condición y nuestro llamado delante de Dios. Porque para conducirnos en el reino de Dios es necesario temer a Dios, humildad y obediencia. Dios nos llama en este tiempo, hermanos, a examinarnos, a obedecer y confiar en Dios. Además de todo esto, tenemos que hacerlo con gozo, porque nuestra esperanza es verdadera, porque amamos a Dios y porque amamos hacer su voluntad. Esto no es una penitencia, es un privilegio obedecer a Dios. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los estatutos que hoy el Señor te manda a cumplir para que te vaya bien. ¿Por qué no te pones de pie y terminamos este tiempo orando?